Paredes se adentra esta vez en el patrimonio etnográfico. La comarca del sureste tiene más de 1000 elementos a proteger, distribuidos por todos estos 3 municipios. Cada uno de ellos tiene su carta etnográfica donde están enumerados todos los elementos, todos estos bienes que se proponen conservar. Bienes que nos hacen referencia a la agricultura, a la ganadería, al uso, la extracción del agua. Hoy se va a inventariar un bien etnográfico en el barranco de Tirajana. Efectivamente, hoy tenemos aquí un bien hidráulico, básicamente de captación de agua y de distribución. Captación porque tenemos que se recoge toda el agua de las correntías seguramente, relacionado con alguna de las minas que hay enterradas en el fondo o de las varias minas que hay enterradas en este fondo de barranco, y por otro lado vemos cómo llega el agua desde la acequia de las heredades en la parte alta. Lo singular de todo esto es que además todo este sistema hidráulico tiene algunos depósitos para decantar el agua, para depositar todo lo que es el sedimento, las piedras que traían revueltas, y después que toda el agua limpia fuera a causa abajo para distribuirla. Estas fichas que se hacen de estos bienes, me imagino que luego van acompañadas de un poco de la historia popular, del conocimiento de la gente. Para elaborar una ficha de la carta etnográfica, primero hay una fase previa de documentación, obviamente con personas de índole local, estudiosos, personas vinculadas a lo mejor al bien, en este caso hidráulico de las heredades, los cronistas locales, donde te informan un poco de la importancia e interés del bien. Después lo tienes que ubicar. Hoy en día contamos con herramientas como el Google Earth para ubicarlo en el lugar preciso a través de unas coordenadas UTM para que después esté bien ubicado cuando se haga la ficha. En la recuperación de estos elementos de las medianías, ¿ustedes quiénes son? Bueno, nosotros somos un club de cazadores, el Club de Caza Las Medianías de Ingenio, que se funda en el municipio en el año 2003, concretamente en febrero del año 2003. Y nuestros objetivos principales eran la recuperación de todos estos elementos que hablas, ¿no? Los aljibes para recuperar y almacenar el agua de las lluvias, proyectos en planes de siembras que se hacen en el municipio, recuperación de los cauces, los barrancos a través de las limpiezas que se hicieron extrayendo incluso vehículos con más de 40 años de antigüedad tirados en los fondos de los barrancos, y algunos eran cauces de barranco, auténticos vertederos, recuperarlos para que esos fondos de los barrancos sirvieran para bebederos, ¿no? Todo este tipo de acciones deben tener un comienzo. ¿Quiénes les iluminan a ustedes para que altruistamente se dediquen a recuperar, en este caso, por ejemplo, un aljibe? Bueno, tengo que decir que muchos de los componentes del Club de Caza Las Medianías de Ingenio éramos alumnos del Colegio Doctor Espino, y allí teníamos al profesor, al maestro, ¿no? La persona que en el año 78-80 pues, nos sacaba a pasear en aquellas clases de sociales por todas las medianías, enseñándonos lo que era la caldereta, ¿no? Un pulmón verde de las medianías de Ingenio, lo que eran los cauces, los barrancos, los nombres de los barrancos, incluso enseñándonos los propietarios y los linderos en las medianías, ¿no? Nos sacaba en los meses de abril, mayo, y veíamos todas las medianías sembradas. El profesor, evidentemente, todos sabemos quién es, que es Rafael Sánchez Valerón, que es Feluco, cronista oficial del municipio de Ingenio. Y él un poco nos introduce desde niño en reconocer y conocer nosotros todos estos elementos que fueron fundamentales en el pasado, y que hoy en día el Club de Caza La Medianía de Ingenio lo hace por necesidad. Es decir, nuestra cancha deportiva hablando son las medianías, y como todos sabemos, al irse desplazando todo lo que era la agricultura y el trabajo de campo
en secano, se fue desplazando bien al regadío y abandonándose, todas estas infraestructuras quedaron en total abandono. Por lo tanto, por la necesidad que existía para recuperar la cinegética, la caza, pues nos vemos obligados, obligados y gustosamente, ¿no?, a trabajar en recuperación concretamente hoy de las medianías de Ingenio. Nosotros estamos en la atalaya, estamos en una ladera propiedad privada de un señor, y donde ustedes han hecho una intervención. Me gustaría que nos dijesen las distintas partes de esta aljibe que tenemos recuperada. Bueno, el aljibe este en concreto, que está aquí en la atalaya, propiedad de Víctor Limiñana, que en paz descanse, tengo que decir que cuando nosotros llegamos nos encontramos un vaso completamente obstruido de tierra, lleno por el paso de los años, un techo que estaba caído, sin puerta. Hay que decir que los aljibes antes no tenían este tipo de puerta porque eran 4 pitones amarrados con unas vergas y puestas encima. Y lo que hemos hecho es recuperar el vaso, lo que es el interior del aljibe, impermeabilizarlo, hacerle unas paredes exteriores con un techado y la puerta, y recuperar los canales de recogida de agua junto a la pileta, abrevadero o arqueta, también arqueta para que los elementos, bien sean hoja o tierra, primero se depositan en esa arqueta y luego se introducen dentro de la toma del aljibe, ¿no? Que a la vez sirve de abrevadero, ¿no? Efectivamente, estos eran los abrevaderos. Aquí primero se sacaba el agua, se sacaba con un cubo, se llenaba, bebían las vacas o las cabras, y ya luego lo que quedaba en el abrevadero era un bien muy preciado por el resto de la fauna silvestre, ¿no? Para los pájaros, los lagartos, cualquier tipo de... La fauna silvestre también venía a brevar Hay un elemento curioso también, de que el aljibe tiene su entrada, pero también tiene su desagüe, ¿no? Su rebosadero. El rebosadero. Así es. El aljibe, cuando llega al tope, pues empieza a rebosar. En este caso, la vemos aquí, que este es el rebosadero, la toma la tiene allí, y si podemos y tenemos la oportunidad, que yo creo que en estos días de lluvia, pues vamos a ver cómo era la función, ¿no?, cómo recogía y cómo rebosaba. ¿Hasta abajo mismo? Se le hace una foto, o varias fotos en este caso, se suele realizar un croquis, se le toman las medidas y posteriormente todo lo que son los datos históricos, documentación que pueda haber en archivos, en publicaciones o las manifestaciones de esos informantes locales, siempre se aporta en resumen a esa ficha. Y después también es importante la parte de la toponimia, que yo creo que se está perdiendo en Gran Canaria. Recoger bien la toponimia, y algunos elementos son tan singulares, ubicados, que le dan nombre pues al elemento y eso. Que esto se llame las chorreras, ¿vale? Pues indudablemente puede tener vínculo con el elemento con el agua que cae, que efectivamente. Llega. Además que se aporta de distintos sitios, la que viene de la galería o la mina, y la que se recoge de escorrentías en este caso también. Efectivamente, así es. Carmelo, estando en la medianía, en una época del año los habitantes de Ingenio subían a labrar sus tierras, y me imagino que elementos como estos pues están sembrados por toda esta beca castaña. Así es, las medianías bajas de Ingenio, en este caso donde hoy estamos llevando a cabo este programa, tengo que decir que hay en torno a 14 aljibes equidistantes unas de otras, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en la Cañada del Escondedero, en un nuevo depósito, un nuevo aljibe, pero frente a nosotros, donde llamamos El Florido, se encuentra otro, en la Caldereta se encuentra otra, Tabares, Taparreja, Montaña Tío Ruano o Rosiana, El Bujo. Aquí atrás, en la cañada del Majal, tenemos donde llamamos El Catalán, otro aljibe. En la orilla de Guayay, que tenemos otro aljibe. Entonces ya están repartidas a lo largo y ancho de todas las medianías, porque evidentemente los ganaderos, los propietarios de todas estas aljibes, pues venían
con sus animales a las medianías a pastar y tenían sus depósitos para luego brevar todos esos animales. Quiere decir que los aljibes, podemos decir que eran, aunque tenían sus propietarios, eran comunes, ¿no? Es decir, si a ti se te acababa el agua, pues al otro venían con las vacas a brevar en la tuya, porque en el agua al fin y al cabo no se le negaba a nadie, ¿no? La carta etnográfica es un inventario de bienes inmuebles de interés etnográfico, ¿vale? Que entran dentro del interés etnográfico todas las actividades productivas de índole tradicional en una sociedad como la Canaria, en este caso la Gran Canaria, y generalmente hasta mediados del siglo XX. Solemos recoger todos aquellos bienes inmuebles que tengan al menos 50 años de antigüedad y que respondan a ese tipo de construcciones realizadas en base a la sabiduría popular, que nunca haya detrás un arquitecto, un ingeniero, aunque algunas veces aparece como algunas construcciones de don Juan León y Castillo, o a veces introducimos algunos elementos del patrimonio industrial, pero generalmente lo que recogemos, todo ese tipo de construcciones que muchas veces están maltratadas, entre comillas, despreciadas y siempre mal valoradas, que responden siempre a esos maestros de obra, a esas personas que sabían cómo se construía en este caso una cantonera, cómo era el reparto para que sea igualitario, las medidas, ¿vale? Generalmente las medidas antiguas en pipas, generalmente medidas inglesas. Siempre son esos bienes que están repartidos por todo el territorio, tanto en suelo urbano, en costas, como en el interior, en cauces del barranco, como en este, ¿no? Y que responden siempre a esa sabiduría. ¿Las cartas son municipales, insulares? Las cartas se han hecho de índole municipal, porque claro, esta isla tiene 21 municipios, entonces una forma de agruparlas y de organizarlas siempre es por el territorio municipal, pero al final están los 21 municipios de la isla de Gran Canaria recogidos en esa carta etnográfica, algunos de una forma más densa, otros menos, dependiendo de las características del municipio, de los kilómetros cuadrados que tenga, etc. El fin de la carta viene a ser la protección de ese patrimonio, ¿no? Efectivamente, el fin último sería la protección. Primero hay poner en conocimiento, hay muchas cosas que ahora mismo quedan fuera de los cauces de las publicaciones de conocimiento. Y a través de la página web que tiene la FEDAC, www.fedac.org, se puede ver la carta etnográfica. En estos momentos son casi 10.000 bienes los que están ahí inventariados, bien localizados, explicados, unos mejor, otros con más intensidad, otros con menos. Y da la casualidad, o menos que sería lo natural, que estén encañadas donde circula el agua desde que llueve, ¿no? Para mantenerla. Están estratégicamente labradas, en este caso mismo vemos cómo el camino real que sube a la Pasadilla, en la Cañada del Escondedero, lo tenemos aquí y vemos cómo tener el tomadero encauzado hacia el camino que es por donde corría el agua. Evidentemente, como bien dices, están estratégicamente colocadas en el fondo de las cañadas, junto a los caminos, en lugares donde siempre corre el agua, ¿no? Cuando llueve. Hay otra cuestión importante que creo que hay que recordar, y es el papel de los propietarios ahora actuales con respecto a la asociación a la que tú en este caso estás hoy representando, ¿no? ¿Qué nivel de aceptación tienen ellos de este proyecto, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que al principio, cuando empezamos rehabilitando aljibes, que un club de cazadores que tiene siempre esa fama o ha dado siempre esa imagen de destructores del campo, que van al campo a matar animales y tal,
acercarse a un propietario y decirle, mire, tiene usted un aljibe, nosotros de forma altruista se la rehabilitamos, recuperamos ese espacio que lleva muchísimos años no cumpliendo con su función, pues chocaba, ¿no? El propietario decía cazadores, porque siempre vinculan, hay que decirlo, al cazador con quedarse en las cuevas los primeros días de caza, romper las cuevas, y es una realidad que estaba ahí. Pero bueno, a medida que se fue difundiendo a través de los medios las actuaciones del Club de Caza Las Medianías de Ingenio, de estos cazadores, pues los propietarios fueron viendo que no era más lejos de realidad, que era recuperar y poner en funcionamiento todos estos espacios, ¿no? Los propietarios, bueno, encantadísimos la vida, ellos incluso han contribuido, no económicamente, pero sí físicamente, echando una mano a recuperar el aljibe, porque los eleva, los traslada a su niñez, ¿no? Cuando venían con sus abuelos, con sus padres, a trabajar en las medianías, a trabajar, a labrar el campo, y nos cuentan muchísimas anécdotas, ¿no? Nos cuentan, por ejemplo, cuando en la época estaba muy seca el campo y los aljibes ya prácticamente estaban en el fondo, pues la sequía era tanto y la gana de beber era tanta que algunos, con algunos legartillos dentro, pues se mandaba el buche de agua porque había que saciar, ¿no? ¿Hay alguna anécdota en el que se haya acercado a algún propietario y digo, mira, tengo un aljibe en tal sitio, ¿por qué ustedes no me la van y me la recuperan? Sí, así fue. Tengo que decir que en este caso los hijos de Santiaguito Blanco, ¿no? Se acercaron y dice, oye, que tengo un aljibe en donde llamamos Montaña Tío Ruano, en Rosiana, y lo que pasa es que está totalmente obstruida de tierra. Y hay imágenes que así lo certifican, ¿no? Cuando llegamos y decía, el aljibe está ahí, y veíamos un llano de tierra, como hasta la aljibe, y dice, sí, la aljibe está ahí, lo que hay que empezar a trabajarla, ¿no? Y ellos se acercaron como otros, ¿no? Como la del Bujo, ¿no? Una propietaria en Las Palmas que se enteró, y luego pues se acercó a nosotros que su padre era aquello y que quería ellos que la recuperásemos, ¿no? Y que se quedara para el bien común de los cazadores, de los senderistas, de los ganados, quien fuera. Y a partir de ahí es ponerlo en conocimiento a cada uno de los municipios, de las oficinas municipales, todos esos bienes que después se incorporan a un documento del Plan General, que es el catálogo de bienes inmuebles, que es a partir de ahí, cuando se aprueba en pleno ese documento, cuando ya empiezan a quedar protegidos. Y de esa manera el Cabildo puede velar para que cada uno de los municipios integre dentro de sus herramientas de protección estos bienes inmuebles. Eso no quiere decir que muchas veces se despisten mucho y que queden machacados. Porque una característica del patrimonio etnográfico es su humildad, su sencillez, ¿vale? Constructiva, a veces no son grandes elementos que destaquen ni desde el punto de vista estético, ni desde el punto de vista constructivo. Cuando los habitantes de Ingenio subían a la medianía a cultivar sus cadenas, siembras, recordamos que son cadenas de secano, no solo tenían el elemento aljibe, como el que hemos visto recuperado, sino que también aparecen pequeñas oquedades, pequeñas cuevas, donde podían tener sus aperos y pasar algunas de las noches también que se quedaban por estos lugares. Carmelo, las lluvias de estos días, en cierta forma, nos permiten ver el funcionamiento de estos bienes, ¿no? Pues sí, así es. Aquí vemos cómo en este aljibe, que está enclavado en el fondo de un barranquillo, de una cañada, pues vemos cómo recoge prácticamente toda el agua que está encauzada hacia la función que es el aljibe, ¿no? Que es el que se llena y la vemos incluso rebosando, ¿no?
¿Reciben ustedes apoyo? ¿Han recibido ayuda? Bueno, las ayudas que hemos recibido de la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Ingenio, han sido ayudas puntuales, ¿no? Es decir, cuando realizamos una actividad como es la limpieza del cauce de un barranco, pues nos dan guantes, bolsas, nos ponen una cubeta para que depositemos dentro de la cubeta de todos los elementos y la basura que se recoge en el cauce del barranco. En el caso de las aljibes, pues nos proporcionan a veces cemento, compactuna, un poco el material, pero sí es cierto que sí han sido más las ayudas de empresas privadas las que se han preocupado más que de recuperar este bien etnográfico como son los aljibes, que la propia administración, todo hay que decirlo, ¿no? Entre otras cosas porque quizás a esto no se le daba la importancia que realmente tienen ahora. Ahora vemos cómo todo el mundo pues, va a visitar, incluso hay una pequeña ruta de aljibes hechas en las medianías de Ingenio, van a visitar en estos tiempos así de lluvia todos los aljibes por ver el morbo, si se llenó, si no se llenó, si se rebosan, verlas rebosándose, y hay muchas imágenes bonitas que incluso es un atractivo para, como ahora estamos viendo, ¿no? El Club de Caza es un club pequeño, un club modesto, pero que lo que ha conseguido es un poco llamar la atención de administraciones, tanto de Cabildo como de Ayuntamiento, para que se tomen medidas y continúen recuperándose no solo los aljibes, sino otras muchas bienes etnográficos, como podemos ver, las camas de vacas que están por todas las medianías, que tenían una... Las cadenas, exacto, las paredes, los caminos. Tenemos nuestro plan de siembra, que también fue fundamental, ¿no? Ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque hay que decir que el municipio de Ingenio, las medianías de Ingenio, en su época fue lo llamado el granero de Gran Canaria, por la cantidad y la calidad del grano. La importancia del patrimonio etnográfico es su abundancia. Es decir, esta cantonera no se entiende, ¿vale? No estaría separada de todo lo que es esta vía, que es el circuito del agua, desde la captación a través de la mina, desde las heredades, galerías, presas, pozos, hasta la última tajea que lleva el agua al terreno. Juan, uno de los problemas que tiene el patrimonio, estos valores etnográficos, es el olvido, ¿no? El desconocimiento. Tengo aquí un programa, tengo aquí un trabajo que has realizado tú sobre el dar a conocer el patrimonio de los llanos de Sardina, principalmente a la población infantil. Bueno, sí, desde hace unos 7 años venimos trabajando con distintos grupos de escolares fundamentalmente a través del curso sexto de cada curso y en varios colegios, intentando que manejen los elementos etnográficos más cercanos a donde estamos impartiendo clases, y en este caso Sardina. Por tanto, lo que pretendemos es que los distintos elementos, además de definirlos y verlos, manejar su fotografía, pues de alguna forma intentar que el disfrute de ellos en base a los juegos y en base al conocimiento dentro de la clase, pues sirva un poco para conservar no solamente el elemento en sí, sino además el vocabulario y toda la actividad y acción que lleva con ello ese elemento, fundamentalmente muchos de ellos hoy en desuso. El proyecto, Juan, se plasma en un álbum de cromos, ¿no? Sí, lo que hicimos fue aprovechar el afán de los jóvenes. Todos cuando pequeños pues hicimos coleccionismo de fotos, de futbolistas, de los que llamamos los cromos. Entonces se nos ocurrió la idea de intentar que se coleccionara en forma de cromo. Y para eso necesitábamos dos cosas: necesitábamos un álbum, necesitábamos la foto
pues de alguna forma publicadas, pero además le añadimos el que no tuvieran todas para pegarlas, sino que eso se fuera consiguiendo poco a poco en clase a través de buenas acciones dentro del cole. El profesor premiaba a los alumnos repartiéndole un sobre con estampitas para que pudiera ir haciendo su colección. Yo lo que quiero y que pretendo con esto es que igual que manejan estos personajes, pues manejen también objetos, manejen edificios, manejen instrumentos que ya están en desuso, que ya hoy pues las actividades esas pues han dejado de tener su actividad. Aquí hubieron dos colaboraciones fundamentales que sin ellas no se pudiera hacer. La primera, los mayores de Sardina, que primero me dieron toda la información que conlleva cada cromo, y segundo, que participaron en toda el embuchado de sobres, en la ordenación de los elementos, e incluso tuvimos pues una jornada de trabajo para mejorar el vocabulario e intentar que ellos también supieran explicarlo y manejarlo. La segunda parte importante era el profesorado. Sí, lógicamente no alcanzábamos a todo el profesorado del municipio de Santa Lucía, y entonces pues había bastante predisposición el profesorado de Cazapastores, La Paredilla, Camino de la Madera y Policarpo Báez, los colegios que más conozco y con los que más tengo feeling, pues con ellos pues el profesorado, lo primero que se hizo con cada claustro fue darle una charla sobre lo que pretendíamos y que conocieran la historia un poco de los llanos de Sardina, y que manejaran un documento para que lo pudieran leer en clase, para poder de alguna forma darle sentido a lo que íbamos a hacer. Ese sería el interés. Esas grandes redes, por ejemplo las redes del patrimonio hidráulico en Gran Canaria, son muy potentes y no hay nadie que haya llevado un estudio intensivo de toda esa red hidráulica, porque es prácticamente inabarcable, no hay estudio ni en profundidad. Hay algunos investigadores como Francisco Suárez Moreno o algunos historiadores locales como el cronista de Ingenio, que le prestan mucho interés. Sus competencias específicas son en artesanía, transferidas del gobierno autónomo al Cabildo, el Cabildo a la FEDAC. Pero en ese interés de la defensa del patrimonio, la FEDAC se ha hecho con competencias en la investigación del patrimonio etnográfico, de los oficios artesanales, de las actividades económicas, y dentro de esas actividades económicas estaría el patrimonio inmueble. También la FEDAC tiene un fondo de material mueble de más de 5.000 registros de piezas variadas, desde hojalatería, loza, muebles, textiles, etcétera, que conserva para un futuro museo.